Buenas noches, esto es El Espejo, un programa que intenta mostrar algunas de las aristas de la realidad nacional. Hoy con la ausencia de Carlos Manuel Acuña, que no se sentía bien y se quedó en casa. Me acompaña en la mesa mi amigo Víctor Cardoso, que es nuestro corresponsal en la legislatura porteña. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo sé por qué se siente mal. ¿Quién no se puede sentir mal de todo lo que ha pasado esta semana? Sí, la verdad que Porque la semana pasada, para el kirchnerismo, el Papa era una cosa increíble, era una cosa que no existía, era no sé, era de la dictadura. Sí, un agente Hoy de la es el dictadura. Santísimo Padre. Yo la verdad no se entiendo. Es muy simple. También hace poco tiempo lo que pasó en la catedral, con la Eve de Bonafini hablando en bar de la iglesia. Y no detrás del altar. Exactamente. Hoy leemos las declaraciones y es el Santísimo Padre para ella. La verdad que obedecen órdenes o... Sí, la verdad que es vomitivo esto. Yo digo una cosa, obedecen órdenes o le tendremos que regalar alguna cajita de ribotril, qué sé, claro, no sé, no porque entiendo. yo, creo que, como decía Sarmiento, solía decir Sarmiento, que el único animal que no cambia de manera de pensar es el burro. Creo que las personas podemos cambiar de forma de pensar, pero lógicamente esto no puede transcurrir en 24 horas. Mi cambio de pensamiento no puede ser un cambio de pensamiento o de posición en 24 horas. Cuando esto sucede es que se han pegado un baño de hipocresía y han salido a decir cosas que realmente no sientan y que nadie puede creer. Ayer te cuento que en la Quinta de Olivos hubo una reunión donde participaron, entre otros, González, el director de la Biblioteca Nacional, el inefable e increíble señor Feynman, monologuista que tenemos que sale por Canal 7, hablando pavadas todo el tiempo entre cuatro paredes, sale solo, como debe ser, como se le debe de tratar a un verdadero maníaco, ya que es un hombre que habría que encerrarlo por las cosas que dice. Bueno, este señor ahora se ha transformado en el principal mentor de esta nueva posición que ha tenido el kirchnerismo con relación al Papa Francisco. Han rotado de posición porque creen estos dementes, porque otra cosa no se le puede decir, que pueden entornar al Papa. Esta expresión fue la que anoche sostuvo este señor Feynman diciendo que había que entornar al Papa. La verdad es que no saben de lo que hablan, no tienen idea de lo que hablan, porque en primer lugar el Papa es un jesuita. Los jesuitas, por más que el Papa sea Papa, sigue siendo un jesuita y responde a la orden jesuítica. Y los jesuitas en realidad son una orden militar, porque están organizados como una orden militar, porque así lo organizó su fundador. Son una orden militar. Y creen que le pueden dar órdenes al Papa. Esta gente, la verdad que ya pasa de ser estúpida y se transforma en demente. Realmente son dementes. Pero además, toda la irracionalidad con la que se vive, porque estamos al borde del colapso económico. La Argentina está al borde del colapso económico, con un dólar que ya ronda casi los 10 pesos. La situación económica en la Argentina es insostenible. Es insostenible. Además, esperaban tener una cosecha de soja mucho mayor que la que en realidad se está produciendo, y entraron en pánico, y la desesperación es tal que intentan apretar a los productores agropecuarios para que vendan toda la soja que puedan lo más rápido posible para hacerse ellos de divisa. Claro, también el campo en estos momentos está analizando, hubo una reunión ayer, hoy otra vez, para tomar medidas. Realmente no se sabe lo que puede llegar a ocurrir, porque están muy, muy enojados porque, digamos, no se llegan a un acuerdo. Prometen una cosa, después no la cumplen. Eso es lo que estaban diciendo, hace un ratito lo vi por un canal, y que están muy, muy enojados y no sé lo que puede llegar a ocurrir. Posiblemente haya otra vez algún enfrentamiento y bueno, sabemos que hay algo que no está bien, hay algo que no se está manejando de la forma que se tendría que manejar. Sabemos que 100 pesos, hace un año, 2 años subías a un taxi y no te daba vuelta, no,
hoy 100 pesos, ¿y cuánto querés? Porque ya no sirve. 100 No pesos existe. son en realidad hoy 10 pesos. No, sí, Tienen el exactamente. valor que tenían 10 pesos hace alrededor de 8 meses, un año. Hoy 100 pesos es nada. Y para colmo de males, los nuevos 100 pesos que han impreso esos impresos de Evita, la gente no los quiere aceptar. Hay taxistas que no los aceptan. Porque, parecen billetes truchos. Están tan mal impresos en el anverso está bien, pero el reverso del billete está muy mal, no tiene definición. Es un billete realmente extraño. Claro, lo que pasa, ¿sabes, Juan Carlos? Que se están fabricando tanto que se le habrá acabado la tinta. Claro, es que no dan abasto para fabricarlo. Sabes que incluso algunos de los billetes vienen mal numerados porque la máquina que los numera no da abasto de la cantidad de billetes que han imprimido. Y entonces en la velocidad imprime mal los números. Pero además, yo realmente veo que el país está sin conducción económica, no tiene una conducción económica. No tiene un equipo económico que conduzca la economía del país. Y yo creo que económicamente estamos al borde del abismo. Creo que viene seguido, ahora nomás, corto plazo, un gran estallido económico que uno puede hablar de lo que fue un Rodrigazo. Creo que estamos ahí, estamos al borde de eso. Y que están tratando de dilatar lo más posible, aplicar una gran devaluación que tiene que venir, porque han emitido tanta moneda que han devaluado al peso y que, vemos la situación que se plantea. Hoy hay paro de los empleados de Hacienda porque les han rebajado los sueldos, les han quitado beneficios que tenían en su sueldo, haciéndole una quita del sueldo, como han hecho con el impuesto al trabajo, verdaderamente, que es el impuesto a la ganancia que se le cobra a los asalariados. Una verdadera locura, porque el salario no es ganancia, el salario es salario. Y el cobro de este impuesto realmente es confiscatorio del salario del trabajador. Entonces, todas estas medidas que han tomado en la desesperación porque la economía del país hace agua por los cuatro costados, no va a impedir que tengan que ir a una devaluación y tengan que reeditar aquel suceso lamentable que fue con otras características que fue el Rodrigazo. Claro. Pero también tenemos que ver, Juan Carlos, yo entre ayer y hoy estuve muchísimo caminando por las calles, inclusive por Mataderos, por Lugano, en fin, distintos lugares que, bueno, por distintos trabajos que estuve haciendo, me llamó la atención la cantidad de locales vacíos. Yo vi es impresionante. 4, 5 por cuadra, la calle, 6, 7 la calle por Lavalle, cuadra. en la calle Lavalle, los locales vacíos, en la calle Florida, la avenida Florida, los locales vacíos, locales que tienen un alto costo en valor, pero que no hay negocio que aguante, porque para alquilar un local de esos y pagar la fortuna que hay que pagar, no hay muchos rubros que puedan aguantar y que puedan, en el tiempo permanecer. Generalmente cuando, digamos, el pueblo consume mucho, se genera un poco de inflación, porque es la realidad. Pero en este momento se está consumiendo poco y la inflación es impresionante. Pero porque el día a día. la razón de la inflación hoy es la sobreimpresión de billetes. El Estado ha emitido tanto billetes en sus necesidades, que han producido esta inflación que es imparable. Esto es una cosa de loco, porque como escuchaba hoy hablar de la canasta básica de 6 pesos, la verdad que es un insulto, es una tomada de pelo, porque con 6 pesos no hay nadie que pueda comer, pero ni siquiera una comida, no se puede comer. Un pedazo de pan, creo que Un sale pedazo 6 de pesos. pan y agua puede comer con 6 pesos. Entonces, hablar de la canasta básica de 6 pesos, están hablando de que hay 1 millón de pobres en la Argentina y 600.000 indigentes. ¿No tienen vergüenza esta gente? No tiene vergüenza, porque yo calculo que la cifra real de pobres debe superar los 10 millones de personas en la Argentina. Están hablando de 1 millón.
Es una cosa, y de indigentes, no sé, indigentes hay 3 4 millones de personas, fácil. Y hay gente que cuida mucho, digamos, no es que cuida, no puede gastar porque no los tiene. Y si vos entras a un supermercado, generalmente en otros tiempos entraba y se llevaba por lo menos medio chango. Pero vos vas a ver gente, lo he visto yo ayer, que decía, no lo puedo creer lo que estoy viendo. De a una papa, de a dos tomates, de a Y sí, una bueno, porque la cebolla. gente no, Hay no le algo que alcanza el no, salario, no y puede. no una sola persona. Yo me quedé cruzado de brazos mirando y era una, dos, no digo todas, pero muchísimas personas comprando muy mínimo para el momento, porque no es ni para el día, para el momento. Y eso también me llamó mucho la atención. Y en la caja también, de a dos, de a tres artículos, generalmente uno llenaba un chango o llevaba más o menos para 10 días o 5 días, pero es para el momento nada más. Ahí también es el termómetro que está marcando que la situación no está bien, porque no está bien. No, está indudablemente que la situación económica es malísima en la Argentina y qué bueno que esto va a desembocar, como digo, en lo que fue aquel triste Rodrigazo. Pero vuelvo a repetir, por otras razones, porque aquel Rodrigazo fue producto de presiones económicas externas, internas, muy interesadas en voltear el gobierno de aquella época. Pero hablar hoy de un golpe económico, como está hablando el gobierno, la verdad que es un disparate, porque es el ente que ha producido mayor cantidad de cosas que producen efectos económicos que han sido disparatadas, ha sido el propio Estado. La complicación de la economía la ha hecho el propio Estado. Entonces se han metido en un callejón sin salida y hoy estamos viendo que esto lamentablemente no va a terminar bien. Y digo lamentablemente no por el gobierno nacional, sino por la gente que va a sufrir esto. Y es la primera vez que yo escucho a la señora Presidente de admitir, la primera vez, el día de ayer, la primera vez admitir que hay inflación. Es la primera vez que la escucho. Bueno, la señora es tan soberbia que su soberbia no le permite aceptar la realidad. Por eso hay una canasta básica de 6 pesos, ¿eh? Sostenida que yo no sé cómo pueden con qué cara pueden salir a decir esto, con la misma cara, bueno, me explico, porque con la misma cara que salen hoy a hablar bien del Papa, cuando ayer nomás estuvieron hablando tan mal. Bueno, pero las cosas están así. Esperemos que este cimbronazo que va a producirse económico sea lo menos perjudicial para la gente, porque el que sufre más esto, el que sufre más la inflación, es el más pobre. Cuanto Siempre, más pobre se es, exactamente. más se paga, más se sufre, y en estas condiciones, bueno, ni hablar, porque yo no quiero estar en el bolsillo de un hombre que hoy cobre nada más que un subsidio y con eso tenga que hacer frente a parar la olla en su casa. ¿eh? Me parece que debe ser terrible tener que tratar de vivir con 6 pesos, como dice el gobierno nacional. Sí, pero lo peor de todo es que, bueno, por el momento a lo mejor algo se puede pagar porque ya se están recortando mucho, pero no se está capacitando a la gente laboralmente para que tenga No, algún empleo nunca o se la algo. Al capacitó. contrario, la capacitación que se está dando es a la vagancia. No, porque, claro, porque este sistema de subsidio que nosotros vemos, lo único que hace es quitarle a la gente la cultura del trabajo, quitarle su dignidad, porque lo único que da dignidad a un hombre es su trabajo. Y todo esto ha sido en aras de tener un público cautivo, electoral, cautivo, que dependa del Estado Nacional, de la continuidad de este Estado y de este gobierno para poder subsistir. Juan Carlos, mira, a mí me quedó un video que vi por un teléfono celular. Un chiquito lo filmó cuando se iba al colegio. Y los padres durmiendo. O sea, durmiendo. O sea, él filmó todo cuando se iba, cuando se iba, cuando se iba. Me quedé la verdad que frío. Digo, ¿cómo puede ser? Y explicaba que en el colegio hay muchos chicos que pasan de esa misma manera, que se despiertan a las 12, 1, 2, 3 de la tarde. Porque lógico, no tienen responsabilidad, ni tampoco la responsabilidad de sus hijos. Y Eso es no, no bueno, tener porque toda educación, esa, no tener cultura. sí, hay varias cosas que han sido concurrentes, ¿no? Primero la falta de empleo, la falta de trabajo. El Estado
debe de ocuparse de aumentar la cantidad de puestos de trabajo, porque la Argentina en los últimos 10 años ha crecido a tasas chinas, ha crecido a tasas chinas. Y sin embargo, ese dinero, ¿dónde está? ¿En qué se invirtió? En lugar de invertirlo, de promover a la creación de empleo real, lo único que se ha hecho ha sido despilfarrar esos dineros, mal usarlos, mal emplearlos, porque vemos que, por ejemplo, la Argentina tiene un problema gravísimo con su educación, su sistema educativo. Sin embargo, se invierte más en educación que en muchos años anteriores, pero se invierte mal, se tira la plata, no se invierte correctamente, y cuando no se invierte correctamente, bueno, se pagan las consecuencias. Y lo que está viviendo hoy el gobierno nacional son las consecuencias de haber invertido mal, de haber usado mal los dineros, de no haber creado reales y concretas fuentes de trabajo. En lugar de eso ha dado subsidios, ha despilfarrado subsidios por todos lados, y los subsidios lo único que han hecho ha sido hacerle perder la dignidad del trabajo a la gente, hacer perder la cultura del trabajo a la gente. Hoy tenemos familias que tienen 3 generaciones de gente que no ha necesitado de un salario para vivir, que ha vivido a costilla del Estado. Entonces esto lo que ha producido es una enorme cantidad de gente desempleada o empleada entre comillas, como dice el Estado, cuando en realidad toman como empleado al quien cobra un subsidio, no es empleado ni del Estado ni de nadie. Vos recién hablaste de malgastar. El otro día te quedaste helado cuando viste la foto de la que me enviaron de una escuelita de Catamarca. Sí. Te quedaste helado y me dijiste, ¿me dejás ver eso? Terrible. ¿Me la pasás, por favor? Es impresionante Terrible, ver es esa foto. impresionante esa foto que está en la página de Facebook de Periodistas claro, Porteños. Exactamente. Vos me hablaste de malgastar. Si vos te pones a pensar, ¿cuánto hace que no se gaste, que no se usa el tango 01? ¿Cuánto hace que no se usa? Y hace mucho tiempo. Bueno, sería lindo averiguar. Yo hasta un tiempo lo había averiguado. Se habían gastado más de 4 millones de dólares en viaje. Hasta hace unos meses atrás, no sé ahora. Vamos no al sé corte, ahora. Vamos a un corte. y cuando volvemos seguimos hablando de este tema. Bueno, estamos de vuelta, Víctor, y bueno, está hablando de lo que vos estabas diciendo del tango 01. Que todo viene a acotación a lo que vos decías del mal gasto, y te doy toda la razón, por eso. Tengo información de que el tango 01 está embargado y que se ha tapado, esto se ha tapado. No lo pude, no pude corroborar si esto es cierto o no, pero está la versión de que el tango 01 está embargado. Y Juan Carlos, yo te comento, nosotros, tanto vos como yo, tuvimos una versión en diciembre que había fallecido Chávez. Y bueno, teníamos razón. Y teníamos razón, nos enteramos el otro día por distintos documentos de distintos servicios de inteligencia del mundo que realmente falleció el día 29 de diciembre a las 4:45 p.m. Así data. Sí, fue embalsamado por expertos italianos y rusos. Exactamente, que costó $885.000 porque él estaba en Cuba. Sí, pero además te cuento que vos sabés que Chávez, cuando se enteró que estaba desahuciado, que llegó a Cuba y le dijeron, bueno, que tenía prácticamente pocos días de vida, le pronosticaron como muchos 60 días de vida, automáticamente trasladó del Banco de Venezuela al Banco Nacional de Cuba 200 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, y trasladaron cerca de 30 toneladas de oro a la bóveda del Banco de Cuba. Las hijas de Chávez están en este momento aquí en Buenos Aires. Se van a venir a vivir aquí porque no van a poder disfrutar su fortuna en Venezuela. Entonces la vienen a disfrutar a la Argentina. Mira qué lindo dato. Sí, pero a mí lo que bueno, hay un refrán que dice veniste desnudo y desnudo te vas, que es la realidad.
Pero yo lo que veo de este muchacho, no sé lo que pensaba, porque si realmente se salvaba la vida con eso, bueno, pero simplemente la verdad que no lo No, yo creo que entiendo. intentó sacar la fortuna que tenía. Además de esto, las chicas heredaron cerca de 6 aviones que tenía Chávez, este, entre ellos un avión para 230 plazas, este, y varios, tiene un par de yates, tenía este muchacho, que suman alrededor de los 1.200 millones de dólares. Mucha plata. Más las propiedades, agregarle las propiedades que tenía en Venezuela, que seguramente de algunas se van a desprender. Esta chica la van a tratar de hacer efectiva. El problema que tuvo Chávez, no, pero yo me pregunto, ¿vos sabés que para sacar $1 de Venezuela tenés que llenar un formulario que tiene casi 70 páginas, justificando por qué pedís comprar dólares para salir del país, igual que en la Argentina? O sea, Prácticamente una igual. copia. Una copia. Acá lo hacen menos oneroso. Directamente la FIP te dice que no podés y se acabó. Allá te hacen llenar un formulario inmenso que tenés que llenarlo y presentarlo. Yo digo, ¿le habrán pedido llenar el formulario a Chávez cuando se llevó los 2.000 millones de dólares? Yo la verdad que no creo. Pero todavía estaría escribiendo entonces. Bueno, vamos a dar un poco vuelta a la página. Resulta que vos me trajiste un documento de Proyecto Sur, que acá lo vemos, que sacó el diputado Julio Raffo. La verdad es que me llama la atención. Que en realidad son con la firma de varios, no es el solo. Está Bodart, Sí. Pero bueno, vos me trajiste por eso lo muestro. Donde habla de la violación de la ley de seguridad, porque la policía de la provincia de Buenos Aires incorporó, si no leí mal, por aquí 135 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas la Policía Metropolitana. a la Policía Metropolitana. Sí, 186 pero además efectivos. esto, yo me acuerdo que la Policía Metropolitana lo hizo Público, por supuesto. Pero este señor dice que me llama la atención un párrafo de aquí del comunicado donde dice que estos efectivos fueron preparados para la guerra y el exterminio. Fueron preparados, no, pero mirá el término que utiliza, dice, fueron formados para la guerra y el exterminio del enemigo, y entonces lo da como individuos peligrosos, este hombre es estúpido, se hace, porque los policías también son entrenados para la guerra contra el crimen, pero no por eso son inadaptados sociales o los hombres de las Fuerzas Armadas. Pero aparte que tienen un curso especial para ingresar a la Metropolitana, no es el mismo curso militar que cumplen. Por supuesto, tienen no es lo mismo, la misma función. Unos meses. El hecho de que sean personas idóneas en el manejo de las armas le da a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, le da la seguridad de que esa persona tiene muchísimas menos probabilidades de cometer un descuido, ya que anda armado las 24 horas del día, pues está acostumbrado y entonces esta persona tiene menos posibilidad de de tener un incidente, un accidente, con la manipulación de sus armas. Sí, Juan Carlos, además, pero también no se puede creer en estos momentos cuando la población, toda la población, ya sea el habitante de la Argentina, yo no me voy a referir simplemente a Buenos Aires, al conurbano o Junín, yo me voy a referir a toda la Argentina, está pidiendo más efectivo, está pidiendo seguridad. Sí, pero yo a lo que voy es otra cosa, voy a que esta gente, este hombre como otro, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero no puede ser tan estúpido al creer que una persona, porque ha sido entrenado y ha pertenecido a una fuerza armada, es un inadaptado social, porque es lo que está diciendo. ¿Me entendés? Que no puede ser policía, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pone en riesgo a la ciudadanía. ¿De dónde salió este tipo? La verdad es que me asombra que piensen de esta forma. Mirá, he escrito un artículo que yo te lo mandé para publicarlo ayer, con referido a un
a una orden que impartió el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa a la Fuerza Aérea y a la Armada. ¿En qué consiste esto? Van a unificar, van a sacarle a la Fuerza Aérea el edificio que tiene ahí al lado de Comodoro Pi, y obligan a que en el edificio Libertad, que es el edificio de la Armada, ahí se trasladen y residan los dos mandos, de la Fuerza Aérea y de la Armada, o sea, unifican los mandos en ese edificio. Pero además van a unificar al hospital naval con el hospital de la Fuerza Aérea, van a dejar un solo hospital para la atención del personal de las dos fuerzas. Pero además van a disolver la infantería de marina, la van a reducir, que debemos decir que la infantería de marina fue una de las armas que mayor participación en el combate en las Islas Malvinas tuvo y que fue ejemplar. Tal es así que el sistema de defensa que dispuso la infantería de marina no fue superado por los ingleses. Rechazaron permanentemente el ataque de los ingleses, ellos fueron los que recibieron el grueso de los Gurkhas que venían, ¿te acuerdas los famosos Gurkhas? Y el batallón 5 de Infantería de Marina fue tremendo como combatió. Tremendo. Bueno, ahora prácticamente lo van a desmantelar. Ya estaba prácticamente desmantelado porque había perdido su capacidad de lucha antiaérea, porque la mayoría de las armas que tenía la Infantería de Marina para la lucha antiaérea quedaron en Malvinas, y no se las reequipó, nunca se las reequipó. Pero además, en estos 10 años del gobierno kirchnerista viene sucediendo un desmantelamiento total de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina. Es tan escandaloso esto que la Fuerza Aérea hoy tiene solamente 5 aviones de combate que están de regular para peor en sus condiciones, pero que todavía vuelan, y tiene un solo Hércules C-130 que vuela, que lo utilizan para ir a buscar los billetes a Brasil, que imprimen en Brasil. Entonces, por eso lo mantienen en buen estado. Sí, por eso lo mantienen en buen estado, porque si no estaría como el resto de la flota aérea de la Fuerza Aérea, que está inútil. Hay solo 5 Pucará que están en vuelo, y después no tiene más armas la Fuerza Aérea. Su artillería antiaérea está totalmente obsoleta, y los misiles que tenían los aviones, misiles aire-aire y los sistemas de misiles tierra-aire, están totalmente vencidos y no han sido repuestos. En la Armada, bueno, la Armada ya no tiene buques que naveguen, los buques están en muy malas condiciones, los pocos que quedan a flote, los sistemas no tiene prácticamente aviones, la base de Punta Indio la cerraron porque no tiene aviones que vuelen. Yo vi los últimos aviones que compró la Armada, los Super Standard, los tienen en unas gigantescas bolsas de plástico cerradas al vacío, envaselinados para que no se arruinen, pero no vuelan, no tienen pilotos. Los pilotos tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea, cuando pueden, se van al sector privado. Las condiciones son realmente desastrosas. Todo esto lleva a la indefensión de la nación. La nación está indefensa, nosotros no tenemos más fuerzas armadas. Están desaparecidas, y esta última medida es ya la Ahora, que vos hablaste de estas desmantelamiento. Y yo no sé si es desmantelamiento. Para mí me suena a venganza. Me suena a venganza a todo el que vistió y sigue vistiendo cualquier uniforme. Que trata a la gente que ha recibido entrenamiento militar como si fueran inadaptados. Este señor debe pensar de que los militares que reciben entrenamiento para la guerra deben vivir dentro de una jaula. Este señor piensa muchísimos en el gobierno nacional. Bueno, precisamente este partido político, el
Proyecto Sur. El Proyecto Sur ha votado a favor del gobierno siempre, en la Cámara de Diputados, en la legislatura, siempre vota con el gobierno nacional. Esto es un apéndice del gobierno nacional. Claro, pero también a mí, si vos querés que te agregue un ingrediente para ver por qué suceden estas cosas, yo te voy a decir algo que me molestó a mí en lo personal. Vos podés pensar de una manera, el que ve el programa puede pensar como quiera. Pero a mí me molestó que este mismo grupo de gente con otra gente hayan cambiado la estación de subte de Entre Ríos por Rodolfo Walsh. A mí me molestó. Que le pusieron Rodolfo Ya Walsh. Está decretado. Por Bueno, Cerruti, la diputada Cerruti. Sería lo mismo que mañana en el Vaticano Francisco decida ponerle a la Plaza San Pedro Barrabás. Sería lo mismo, porque Rodolfo Walsh, que fue indudablemente un buen periodista, que bueno, uno puede coincidir con él en sus apreciaciones o no, pero también fue un terrorista. Fue el jefe de la inteligencia montonera. Él y Horacio Berbisky, que era su segundo, eran los encargados de marcar los blancos, o sea, de decir a quién había que asesinar, dónde había que asesinarlo, cómo había que asesinarlo, a quién había que secuestrar, dónde había que llevarlo, quién iba a encargarse de detenerlo hasta que se pagara el rescate. Esto era lo que hacía Rodolfo Walsh. Yo creo que Rodolfo Walsh no puede decir, yo creo que sus amigos pueden honrarlo como quieran, porque cada uno puede ser amigo de quien quiera. Yo no sería amigo de Rodolfo Walsh, que tampoco de Horacio Berbisky, sobre individuos sobre los que pesa la muerte de cientos y cientos de argentinos que han muerto a consecuencia de que ellos decidieron que debían morir, como lo hizo Berbisky, como lo hizo Rodolfo Walsh, por ejemplo, con José Ignacio Rucci. Ellos fueron los encargados de planificar ese asesinato, como el asesinato del comisario general Alberto Villar, que recordemos que era jefe de la Policía Federal durante el gobierno constitucional. No era un jefe de la Policía Federal en un gobierno de facto, era jefe del gobierno de la Policía Federal en un gobierno constitucional, que fue vilmente asesinado con una bomba que le pusieron en el casco de lancha, que fue planificado eso por Horacio Berbisky. Entonces, ponerle el nombre de una estación con el nombre de un asesino, la verdad que me parece, porque no importa si él puso la bomba o no puso la bomba. En el caso de Rodolfo Walsh no conozco, en el caso de Berbisky sí, porque la bomba de seguridad federal la armó Horacio Berbisky. Pero en el caso de Rodolfo Walsh, no. Rodolfo Walsh, pero sí fue autor intelectual de homicidios. Y recordemos que el autor intelectual de un homicidio debe tener tanta pena como el que produce el homicidio. Así que bueno, vamos a ir a un corte y enseguida venimos. Bueno, estamos de vuelta, Víctor, y hablando de esto, hablando de... Sí, pero también te tengo que hacer te tengo que agregar a lo que vos dijiste recién, que obviamente no estás a favor para nada de la estación Entre Ríos. Disparate. No, yo la voy a seguir llamando estación Entre Ríos. ¿Qué tal si le podemos poner, por ejemplo, a la estación Primera Junta le podríamos poner Gordo Valor? Sería lo mismo. Ahora, yo te doy... Y discúlpame, no lo digo yo, lo dijo la Cámara Federal que juzgó a la Junta de Comandantes del proceso de reorganización nacional. Dijo que tanto Montoneros como ELER habían sido organizaciones delictivas y aconsejó que deben ser procesados los miembros. Y Rodolfo Walsh fue el jefe de la inteligencia montonera. Entonces, como pertenecía a una asociación ilícita, como dice la Cámara Federal, para mí es un delincuente. Por eso es que ponerle a la estación a una estación de subte el nombre de un delincuente, yo propondría ponerle a Primera Junta Valor.
¿eh? Ahora, otra O Garza cosa Sosa. que también, digamos, voy a averiguarlo porque ya está presentado en la legislatura otro proyecto para cambiarle el nombre a un colegio. ¿Cómo se va a llamar ese colegio? ¿Querés que te lo diga cómo se va a llamar ese colegio? Sí, Ernesto Guevara. Exactamente. Sí. ¿A vos te parece? No sé, Ya yo no... Pero ya vienen con eso hace tiempo. Hasta ahora no lo han podido lograr, pero bueno, Ya seguramente está lo presentado. logrará, sí, sí. Y bueno, pero esas son las cosas que nos pasan a los argentinos, porque la Argentina es un verdadero desbarajuste, donde todo está patas para arriba. Alguien alguna vez ordenará esto. Pero me quería referir, antes de terminar el programa, en este último bloque, también se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. Y yo fui un testigo de eso, como todos los que tenemos arriba de los 50 años, que fuimos testigos, leíamos los diarios, sabíamos lo que pasaba, y realmente veo que mucha gente le ha cambiado el sentido a esto. Recuerdo un discurso de alguien a que el pueblo argentino tendría que pedirle disculpas, que se llama María Estela Martínez de Perón, la viuda del general Perón, Isabelita, que dio un discurso ante el egreso de los cadetes del colegio militar pocos días antes del golpe, donde ella habla, es un discurso muy interesante porque ella dice contra quién está luchando el gobierno nacional. Y el gobierno nacional, y no pone en primer término a la subversión. Ella habla del conflicto, primero el conflicto que sosteníamos en ese momento con Inglaterra, que intentaba fortificar por primera vez las Islas Malvinas. Y la Argentina había hecho una acción durísima a la Cancillería en contra del Reino Unido y Gran Bretaña. Y después, en segundo término, habla de la Argentina estaba siendo sometida a una situación económica terrible que estaba manejada desde el extranjero. Tenía un boicot económico la Argentina y, por supuesto, no existía la deuda externa argentina. La deuda externa no contaba en esto. Nosotros casi no debía el gobierno de Isabel. Y también había una situación de desborde de las policías por parte de una gran ofensiva lanzada por Montoneros, el ERP y las otras organizaciones colaterales que existían, que en total eran 19, que forzando al golpe, porque las organizaciones como Montoneros, el ERP, querían el golpe de Estado. Es más, lo documentaron, lo escribieron en los distintos órganos de prensa que ellos tenían. Ellos incitaban al golpe porque ellos querían el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Principalmente fue el Partido Comunista. Claro, bueno, no, pero el Partido Comunista fue socio del golpe. Por eso fue uno de los primeros Fue el Partido Comunista fue socio del golpe porque Carlos Heller fue el que pagó la solicitada el 25 de marzo de 1976 en el diario Clarín de una página apoyando el golpe de Estado. Lo apoyó abiertamente porque los principales socios del proceso fueron la Unión Soviética y Cuba, que precisamente no estaban de acuerdo con las organizaciones subversivas argentinas. Cuba sí, pero la Unión Soviética no. E incluso le había prevenido a la Argentina que lo que venía mucho antes de iniciarse las acciones de las organizaciones subversivas, allá por mediados de los años 60, cuando una delegación argentina visitó Moscú, le mostraron en una mesa la documentación que ellos tenían de lo que se aproximaba en la Argentina, que era la subversión. Pero Cuba apoyó el golpe de Estado en 1976 porque, como estaba en la misma línea de las organizaciones subversivas, quería el enfrentamiento abierto de las Fuerzas Armadas con las fuerzas subversivas. Ellos, en su locura y su delirio, pensaban que esto iba a hacer que la gente apoyara drásticamente a las organizaciones subversivas y se levantaba contra el ejército. Sucedió todo lo contrario, porque a pesar de todo lo que se diga, el golpe de Estado del 76 fue aclamado por la inmensa mayoría de los argentinos.
sino dirijámonos a las hemerotecas y leamos los diarios. Exactamente, me consta. De los diarios de un mes previo al golpe de Estado del 76 y los diarios posteriores al golpe de Estado del 76, del 24 de marzo. Me recuerdo un titular en el diario Crónica de la tarde, unos días antes del golpe, en oportunidad de que el Regimiento 1 de Infantería estaba haciendo maniobras en Ezeiza. Y el diario Crónica sacaba en su portada fotos de los soldados haciendo maniobras en Ezeiza y el título era Tamaño catástrofe, ¿no? Esos títulos grandes de Crónica, y decía ¿y para cuándo? Que alguien me diga si eso no era incitar al golpe. Y ni hablar del diario La Opinión, también, que manejaba Jacobo Timerman, donde en los editoriales a los días previos del golpe de Estado de 1976 abogaban por el golpe porque sostenían de que la Argentina estaba sin gobierno. Acusaban a Isabel de ser débil cuando Isabel no fue nunca débil. Isabel siempre tuvo una postura firme, que fue bastante traicionada por su propio gabinete. Hubo gente que la traicionó, como Julio González, que era secretario legal y técnico de la presidencia, y otras. De esa también la traicionó. Y otros, siempre se habló de una conspiración. Sí, el propio Antonio Cafiero, él quería ser el candidato a presidente porque faltaban pocos meses. Isabel había adelantado las elecciones porque quería entregar el poder constitucional. Y Antonio Cafiero, en lugar de apoyarla, se abrió con una cantidad de diputados, no recuerdo ahora exactamente, dejándola sola Isabel. Todos estos personajes fueron autores del golpe de Estado, porque si no los militares no se hubieran animado al golpe de Estado, se hubieran estrechado filas. Recuerdo un reportaje que le hicieran también 1 o 2 días antes del golpe al Chino Balbín, y Balbín contestó: ahora nosotros no podemos decir más nada, que hablen las Fuerzas Armadas. Estaba llamando al golpe. Todo el mundo quería el golpe, porque nadie quería tomar el gobierno, nadie quería hacerse cargo del gobierno nacional en la situación de guerra en que se encontraba. Entonces todo el mundo prefería que los militares hagan el trabajo sucio, y después hacerse cargo, como ha sucedido en la historia argentina. Claro, pero vos lo dijiste recién, estamos en una guerra, pero digamos, nunca fue reconocida. Bueno, el poder militar no podía reconocerla, porque la explicación es de que si lo reconocían como una guerra, ellos tenían derecho a tener representación en Naciones Unidas, los subversivos. Sí. Como así lo quisieron hacer el ERP. Yo me refiero al periodismo, a las organizaciones políticas, tampoco nunca fue reconocida, pero estábamos realmente en una guerra. Tucumán estaba prácticamente tomado. Sabemos que hubo una guerra impresionante, que lo sabemos, tengo amigos que están en ese lugar. Algo que nunca se quiso tomar en cuenta es el testimonio de los soldados que combatieron la subversión. Los soldados, no me estoy refiriendo a los oficiales ni a los suboficiales, sino a los soldaditos que tuvieron que poner el pecho y que tuvieron que combatir. Y uno de los casos testigos es el combate de Manchalá. El combate de Manchalá fue un combate llevado adelante por conscriptos y un par de suboficiales que estaban con esos conscriptos arreglando una escuelita. Estaban arreglando una escuelita y superados ampliamente en número por miembros del ERP, fueron atacados, emboscados, y estos soldados respondieron como verdaderos soldados, y por cierto muy valientes, resistieron, no solamente resistieron, sino que los pusieron en fuga. Ese combate fue celebrado por estos soldados y fue homenajeado con un monumento que se refiere a este combate de Manchalá. Bueno, hubo un estúpido que, pensando como este señor de Frente Sur, propuso tirar abajo el monumento. Bueno, salieron a tallar los soldados, los ex soldados, y con sus testimonios en los diarios hicieron que tuvieran que dar marcha atrás y no lo pudieron tirar al monumento.
Porque en realidad quienes combatieron contra la subversión eran soldados conscriptos, comandados por oficiales y suboficiales y oficiales jefes, pero eran conscriptos los que pelearon. Y ese testimonio de los conscriptos nunca se quiso tomar en cuenta para discutir este tema que vos acabás de plantear de si fue o no una guerra. Yo pregunto y le pregunto a los que nos escuchan y nos ven. Cuando el señor Mario Roberto Santucho, el jefe máximo del ERP, declaraba en 1974 en la revista Estrella Roja, que tengo una copia en mi casa, que después se reprodujo y se vendió en estos años, todos esos números, decía que tenía en ese momento 15.000 hombres en armas. 15.000, hablamos de 15.000 hombres en armas. Entonces, que me digan, que alguien que nos escuche, por favor, que nos escriba y nos diga quién conoce en el mundo organización subversiva que haya tenido 15.000 hombres en armas. Y esto que estamos hablando es del ERP y no de Montonero, que Montonero era mucho más grande que el ERP. Entonces, hablar de que no fue una guerra, discutir que no fue una guerra, solamente es un acto de necedad. Solamente un necio puede decir que esto no fue una guerra. Lo que se debe hacer con todas las guerras es lo que decía Sarmiento, que no es un hombre que yo sea muy devoto de él, pero que tiene algunas frases geniales, que decía Sarmiento que a la historia no hay que juzgarla, a la historia hay que superarla. Y realmente adhiero a este pensamiento de Sarmiento, porque la historia debe ser superada. Los países que no logran superar su historia viven un conflicto permanente, que es lo que pasa hoy. Es una herida que nunca termina de cerrar. 1.800 militares hay presos, muchos de ellos acusados con testigos falsos, y que en realidad no pueden los jueces terminar de procesarlo porque el proceso es inviable, pero sin embargo nos mantienen presos porque el Estado Nacional es el que presiona para que esto continúe así. Mientras esto suceda, mientras la Argentina está siendo desmantelada militarmente, solamente se me puede ocurrir un pensamiento. La Argentina está siendo traicionada. La Argentina está siendo traicionada. Esto es traición a la patria. Dejarla indefensa es una traición que no merece otra palabra que es una hija de putés. Y lo digo con todas las letras. Haber dejado a la Argentina desarmada es una hija de putés. No es obra de una reestructuración como planteaba Néstor Kirchner y como dice Cristina que está haciendo con la Fuerza Armada. No están siendo reestructuradas, están siendo desmanteladas y han dejado a la Argentina indefensa. Y este señor que plantea esto sobre la policía de la Ciudad de Buenos Aires, lo único que quiere es dejar indefensa también a la gente. Nosotros estamos viviendo un verdadero genocidio. Nos matan todos los días personas y mueren. Y yo quisiera que alguien hiciera la estadística, que el Estado por supuesto no la tiene, pero no la quiere mostrar, la estadística de la cantidad de gente que ha muerto en estos 10 años producto del delito común. Supera ampliamente los 30.000. Superan ampliamente los 30.000. ¿Y quién va a pagar esto? ¿A quién se va a llevar a juicio por esto? ¿A quién se va a condenar por este genocidio que estamos viviendo? Todos los días hay 1, 2, 3 muertos, 1, 2, 3 muertos, y los que no se contabilizan, porque hay muchos que no se contabilizan, porque no llegan a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no los muestran. Por supuesto, sí. Está terrible. Es más, qué sé yo, es como que se quieren tapar. Siempre aparece otra noticia que tapa. Pero también tenemos que decir que es una falta total a la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional está todo en la Constitución. Por supuesto. Ahí se ve que hay gente que no lee la Constitución. Por supuesto que la Constitución Nacional es un lindo libro para tener de
adorno en una biblioteca, porque en la Argentina nadie lo cumple. Lo que podemos hacer es, en el próximo programa vamos a traer una Constitución Nacional, una de las más antiguas, yo a ver si la puedo traer. Una de las más antiguas para leer un poquitito en qué consiste y explicarle un poco a la audiencia qué es realmente lo que nos está pasando en la Argentina. Mira, Víctor, yo creo que la Argentina está siendo traicionada. La Argentina está siendo traicionada, ha sido traicionada y ha sido dejada indefensa. Nosotros hoy, si cualquiera de nuestros vecinos decide cruzar el charco y corrernos, nos corren a naranjazos. Hoy ni siquiera podemos resistir con la policía. Y además, por la mentalidad de este señor, la población está indefensa, porque se le han quitado a las policías todas las atribuciones que tenían para poder reprimir y poder anticiparse al delito. Se han desarmado todos los sistemas de inteligencia. La Argentina es un país que va a tientas y a ciegas, porque no tiene inteligencia, porque la fuerza policial no tiene inteligencia, se les ha prohibido hacer inteligencia. Y entonces, un país que no tiene inteligencia no puede reprimir el delito, no se puede anticipar a los hechos. La Argentina es un país que va al garete, que no tiene conducción. Y quienes dicen ser dirigentes en realidad no son dirigentes, sino son saboteadores, porque han destruido a nuestro país. Nuestro país ha quedado indefenso, nuestro país es un país donde no existe la seguridad, cuando la Argentina era un país seguro, y era un país que tenía fuerzas armadas y eran respetadas sus fuerzas armadas por el poder que tenían para poder defender la nación. Hoy la nación está indefensa y la gente, el hombre común, el trabajador, cuanto más pobre, más indefenso todavía, porque tiene que vivir en barrios donde tiene mayor peligrosidad, y entonces esa gente vive realmente... Hemos visto antes de ayer un obrero, lo mataron por un bolso, fue asesinado por un bolso, así que un bolso. Lo que más me llamó la atención de eso es escuchar a sus propios compañeros en la puerta de la fábrica decir, bueno, esto es tierra de nadie. Queridos amigos, tierra de nadie es la República Argentina. La Argentina no tiene radarización, entran vuelos clandestinos como quieran, por donde quieran, no tiene, ahora le han quitado a la Armada también la participación en nuestras vías fluviales. La prefectura, en lugar de estar navegando los ríos, está cuidando a los ciudadanos en la capital federal. La gendarmería no cubre las fronteras argentinas son una coladera, y mientras tanto el narcotráfico hace lo que se le da la gana y financia las campañas políticas. Por eso nos va tan mal a los argentinos. Bueno, ha sido todo por hoy. Esto ha sido El Espejo, y nos vemos la semana que viene con la presencia de Carlos Manuel.